Buenas tardes, soy Edgar Galindo Morquecho. Mi número de matrícula es MX 009526. La materia es Derecho Laboral. Iniciaremos la presentación con la definición del derecho laboral, que es el conjunto de normas jurídicas que buscan el equilibrio y la armonía de las relaciones laborales entre patrones y trabajadores. Como pudimos apreciar en la lámina 1. Ahora hablaré de los orígenes. El derecho laboral tiene su origen en el siglo XIX en Europa y América, en las legislaciones de tipo laboral, las primeras que se dan en la historia. Esto es a consecuencia del surgimiento del capitalismo y de la creación de centros urbanos con fábricas en donde laboran obreros. Obviamente las condiciones, el antecedente es que las jornadas laborales eran extenuantes, eran muy largas, y las prestaciones, salarios, vacaciones, pues no existían prácticamente, por lo cual eran trabajos muy duros, trabajos casi llegando a la esclavitud, por lo que es necesario que surjan estas legislaciones. Tanto en Europa y en América son los primeros lugares donde surgen. De ahí pues surgen los conceptos del derecho laboral, los principales conceptos, que entre los que son el trabajador, que es una persona física que presta sus servicios personales a otra persona física o moral, pero este trabajo pues es subordinado. También tenemos que la relación de trabajo es la prestación de un trabajo subordinado a otra persona, de una persona a otra, ya sea física o moral, mediante el pago de una remuneración o salario. De igual manera tenemos la actividad, el trabajo, que es la actividad humana, física humana, material o intelectual. El derecho laboral tiene las siguientes características: es dinámico, es irrenunciable, es imperativo, es mínimo de garantías sociales, protector de la clase trabajadora, clasista, individual y colectivo. De ahí tenemos tres principales fuentes del derecho laboral. Estas fuentes del derecho laboral son la histórica, las fuentes reales y las fuentes formales. En México, el derecho laboral está plasmado en el artículo 123, que nos habla sobre el trabajo, ¿verdad? Este artículo 123 está dividido o estructurado en dos principales formas, que es el apartado A, que regula todas las relaciones laborales entre jornaleros, trabajadores domésticos, artesanos, etc. Y el apartado B, que regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión, los gobiernos de los estados y municipales con sus trabajadores. Este artículo 123 constitucional tiene una reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. En esta ley se establecen muchos conceptos y derechos de los trabajadores, los cuales tienen una prescripción por tiempo, y por eso es importante conocerlos, aplicarlos y ejercerlos. Los principales derechos establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo pues son el salario, las prestaciones como las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, el pago de una indemnización cuando se termina una relación laboral, que es la prima por antigüedad. Estas prestaciones pues han sido derechos obtenidos a base de esfuerzos, manifestaciones y sobre todo legislación en las leyes mexicanas, en la Constitución y principalmente en esta Ley Federal del Trabajo, de los cuales hoy en día
pues tenemos muchos ejemplos y disfrutamos de muchos derechos gracias a estas legislaciones. También están establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo los derechos laborales de las mujeres y los menores de edad, que son muy importantes, en donde se manifiestan ciertos derechos que son para mí particulares en nuestro país y que se han obtenido para beneficio de las mujeres y de los niños. En el caso de las mujeres, pues es el periodo que tienen de descanso antes de un parto y después de un parto para tener los cuidados previos al nacimiento de su hijo y posteriores al nacimiento de su hijo. Así como actualmente se están dando el derecho a la lactancia en un tiempo en el que se les brinda a las mujeres para que puedan atender a sus niños, lactarlos. Y esto es nuevo, es moderno, pero es un beneficio que se ha ido obteniendo con el tiempo y con el esfuerzo de muchas mujeres y muchos trabajadores. En cuanto a los niños, el trabajo, pues que la ley nos marca que un menor puede empezar a trabajar a partir de los 15 años y que pues el trabajo de los niños tiene que ser muy suave, sus jornadas breves, atendiendo a la condición de que es menor de edad. También en esta clase hemos visto los tipos de contratos laborales, cómo se estructura un contrato laboral, que eso es muy importante para cuando empecemos nuestra vida laboral, y nosotros como administradores que vamos a tener la oportunidad de elaborar y revisar contratos laborales, los tipos de contrato, los individuales, los colectivos, el contrato ley, estos tipos de contrato que hemos estudiado durante la clase y que nos van a ser de mucha utilidad en nuestra vida profesional. Como conclusión, puedo decir que el derecho laboral es una herramienta, es un logro social que ha tenido los trabajadores a lo largo del tiempo y que están plasmados en nuestra legislación, que ahora otorgan beneficios como las primas dominicales, prima vacacional, el periodo de vacaciones anual, el aguinaldo, el reparto de utilidades. Todas estas prestaciones que se han obtenido, estos derechos ganados, pues son gracias al esfuerzo de muchas personas, de los legisladores, de movimientos sociales, pero que ahora están plasmados en nuestras leyes, en nuestras normas y que forman parte del derecho laboral en beneficio de los trabajadores. Y poco a poco se van disminuyendo los abusos, las jornadas extenuantes, todas estas precariedades que se dan en la vida laboral para pasar a una vida laboral en donde los patrones y los trabajadores gozan de derechos y obligaciones claras que poco a poco pues van a ir evolucionando para que lleguemos a las relaciones laborales ideales en donde tanto los trabajadores como los patrones tengamos derechos y obligaciones bien firmes, bien claros y que sean justos para los dos, a las dos partes, ¿verdad? Eso es todo, muchas gracias, buenas tardes.